Vamos a hablar ahora de reputación, analizar y posicionarse para ser la destinación más deseada. Para ello contamos con Santiago Rosero, Chief Marketing and Sales Officer de Methodology, y Rafael González, socio director de Vivential Value, que nos van a hablar de la reputación, tanto sanitaria como digital, porque solo teniendo estos factores en cuenta podremos volver a ser un destino atractivo para los visitantes. Damos paso, en primer lugar, a Santiago Rosero. Cuando quiera, Santiago. Hola, buenos días a todos. No sé si se me escucha. Sí, ¿no? Vale. Bien, gracias por la presentación. Yo soy Santiago Rosero, soy el responsable de Marketing and Sales en Methodology. Somos una empresa que estamos especializados en investigación de consumidor y análisis de la reputación online de destinos turísticos. Trabajamos con varias marcas turísticas como la marca Barcelona, la marca Asturias, la marca Euskadi. Trabajamos también con la Agencia Catalana de Turismo. Y de la experiencia que tenemos en todo este tiempo que llevamos trabajando con estos destinos, pues hoy me gustaría contaros algunas de las claves a tener en cuenta cuando hablamos de analizar, medir la reputación digital de un destino. Lo que tenemos ahora, lo que veis en la pantalla, básicamente es un resumen muy simplificado del proceso metodológico que seguimos cuando se trata de realizar una escucha o un análisis de la reputación de un destino. Lo hemos resumido en 4 fases, desde la monitorización, el tratamiento de los datos, el análisis de la información cuantitativo, cualitativo, hasta llegar a la obtención de insights, ¿no? Esos insights de valor que nos permitan obtener, que nos sean de ayuda en la toma de decisiones de la estrategia de nuestra marca. Y dentro de cada una de estas fases, pues me gustaría comentar algunos de los puntos que considero más relevantes, como os decía, a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de escucha, podemos decir monitorización, rastreo de la información, de los datos en todo Internet, opiniones, comentarios que expresan los usuarios en redes sociales, blogs, foros, o noticias de medios en cualquier tipo de página, los clientes nos suelen transmitir esa preocupación de querer intentar monitorizarlo todo, ¿no? Ojalá podamos cubrir toda la información, llegar a todos los sitios posibles, sitios web, recoger miles de conversaciones si fuera posible. Y eso es importante, evidentemente, porque cuando hablamos de reputación, cualquier comentario que se genere en las redes, en Internet en general, afectará, que haya tenido un impacto, afectará pues, de una manera u otra a la reputación de nuestro destino. Pero más importante que intentar recoger toda la información posible, que evidentemente en muchos casos no es tan sencillo por restricciones y demás, más importante es quién lo dice que el qué se dice. Y en esto me refiero a que es más importante identificar qué usuarios tienen cierta influencia sobre otros y con lo cual sus opiniones impactan sobre la opinión también del resto. Identificar a estos usuarios y monitorizar lo que dicen ellos alrededor de nuestro destino, de nuestros destinos competidores, del sector turístico en general, es mucho más relevante que intentar acaparar miles o incluso millones de conversaciones que en muchos casos es difícil de procesarlas o analizarlas. Entonces, tener identificado a esos usuarios, no me refiero a usuarios de 10 millones de seguidores o cuentas de esa magnitud, sino usuarios que tengan cierto impacto a su vez sobre su comunidad, sobre usuarios que su opinión tenga una relevancia, ¿no? Este sería como una de las claves a tener en cuenta en lo que es esta parte de escucha. Si seguimos en el proceso, la siguiente fase es el tratamiento de los datos. Nuestro destino puede generar miles o incluso millones de conversaciones en Internet, con lo cual, para posteriormente analizarlas e interpretar esos datos, es importante tenerlas estructuradas, categorizadas de alguna manera. Y es verdad que nos podemos ayudar en la tecnología, herramientas de escucha para intentar categorizar esta información, pero desafortunada o afortunadamente la tecnología no ha reemplazado a la mente humana cuando hablamos de una lectura semántica de los datos. Es verdad que hay muchos procesos de automatización, pero aquí la clave que me gustaría transmitiros es que si queremos trabajar con datos realmente fiables, con lo cual podamos obtener conclusiones que nos sirvan en esa toma de decisiones, es importante que haya al menos una lectura manual, que sé que va en contra
digitalización, automatización y demás, pero es importante basarnos también en principios de la estadística. Cuando es muchísima información y no podemos cubrir todo el universo, pues ¿qué hacemos? Seleccionamos una muestra que sea aleatoria, que sea representativa, que tenga un nivel de error mínimo, pero que será muchísimo más fiable que lo que nos puede hacer cualquier herramienta de modo automático. Pensad, por ejemplo, en variables como el sentimiento, que es una de las variables que se suele medir, ¿no? La polaridad de la conversación, positiva, negativa o neutra. El lenguaje es muy complejo y en muchos casos las herramientas no logran interpretar de manera efectiva si es un sentimiento positivo, negativo o neutro. Esto en esta variable. Pensad en otras variables. Hay destinos que nos piden que midamos variables reputacionales, por ejemplo, si el destino es amigable, si el destino es atractivo, si es moderno. Esto una herramienta no lo puede categorizar de forma automática. Entonces, lo que hacemos es, como os decía, una muestra a la cual se categoriza, se asigna esas variables. ¿Quién las asigna? Pues un equipo de analistas hace una lectura de los datos y las asigna. Entonces sí que podemos tener datos que sean fiables para luego poder interpretarlos, ¿no? Cuando hablamos de análisis, que sería la tercera de las fases de este proceso que os he mostrado al inicio, normalmente nos referimos a análisis cuantitativos, cualitativos. La parte cuantitativa creo que sí que las herramientas, tecnologías y demás nos la pueden facilitar. Datos volumétricos, evolutivos, cuántas conversaciones se están generando al día, cuántos usuarios, cuál es el impacto, el alcance, etcétera. Creo que eso sí que lo podemos gestionar con una tecnología. Pero la parte del análisis cualitativo es una parte más compleja. Y ahí está el reto, porque cuando hacemos una investigación, por ejemplo, como destino, un estudio cuantitativo, por ejemplo, mediante encuestas, somos nosotros quienes planteamos las preguntas, quienes las definimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales las preguntas, las respuestas ya están publicadas. Las opiniones y comentarios de los usuarios son las respuestas y el reto de nosotros como analistas es saber encontrar las preguntas adecuadas a esas respuestas. Entonces, el proceso es contrario a lo que sería una investigación convencional en la que nosotros definimos esas preguntas. Y cuando hacemos esa lectura de los datos, sí que es importante tener en cuenta un factor que muchas veces hemos visto por ahí algunas publicaciones o informes que realmente nos sorprenden que se lleguen a esas conclusiones. ¿Y qué es concretamente a lo que me refiero? Pues que las redes sociales es verdad que son muy buenas porque es información que se genera de manera espontánea, ¿no? Los usuarios publican en el momento que están viviendo una experiencia en el destino, es información fresca, podemos incluso monitorizar o rastrear lo que van opinando casi en tiempo real los usuarios, ¿no? Pero si las redes sociales, lo que no nos ofrecen las redes sociales es la representatividad de esos datos. En muchos casos ni siquiera sabemos el sexo o la ubicación geográfica de los usuarios que están mencionando esa información. Por temas de privacidad, las redes sociales son muy restrictivas. Con lo cual, llegar a una conclusión a partir de unos comentarios u opiniones sobre un destino de algunos usuarios sin saber su caracterización demográfica, a veces es arriesgado. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces, si queremos realmente tener datos fiables y dimensionados, hay que combinar las redes sociales con otras fuentes de información. La representatividad es lo que no tenemos en las redes sociales, con lo cual pues hay que buscar otras técnicas, como os decía, quizá a través de la investigación más convencional, un estudio de encuestas, mediante un panel, etcétera, que es lo que solemos hacer con los destinos. Normalmente realizamos un listening, un tracking habitual y para dimensionar esos datos que hemos obtenido del listening, de la escucha social, pues realizamos normalmente también una encuesta online sobre un panel a la población general, evidentemente sobre el público objetivo al cual nos dirigimos, ¿no? Y ya la última de las fases de este proceso es la obtención de los insights, ¿no? Llegar a ese objetivo que es llegar a unas conclusiones, a unos learnings que sean de valor y nos permitan tomar decisiones acertadas en lo que es la estrategia de posicionamiento de nuestro destino. Y aquí decimos, las redes sociales son una parte hoy en día imprescindible e Internet en general, la escucha online, la escucha digital, es una fuente de datos imprescindible que todos los destinos la deberían manejar. Pero es verdad que cuando hablamos de reputación de un destino, las redes sociales es una fuente más. No tenemos
no tenemos, diríamos, diferentes reputaciones. Un destino no tiene una reputación solo en Internet y otra offline. La reputación de un destino es una sola. Las fuentes de las cuales se va nutriendo y se va construyendo esa reputación pueden ser varias, pero a la hora de interpretar y de evaluar la reputación real de nuestro destino tenemos que ver la fotografía completa, y en este caso nosotros normalmente cómo trabajamos con los destinos es integrando los datos sociales con otros datos estadísticos que pueden tener el propio destino, con otro tipo de fuentes de investigación, como os decía, puede ser investigación convencional, cuantitativa, cualitativa, etcétera, para buscar esas correlaciones y a partir de aquí pues, poder identificar posibles tendencias, oportunidades o demás. Pero lo que me gustaría transmitir, y ya con esto termino, es eso, ¿no? La reputación de un destino es una sola. Se construye o destruye de una manera única. No hay una reputación digital, otra offline. Las fuentes de las que se nutre esa reputación son varias, pero la reputación es una sola. Y con esto, pues nada, ya estaría. Gracias. Em deixeu el passador, sisplau? Ah, perdó. Ya está limpio. Gracias, Ivana. Muy buenos días a todos. Un placer volver a este evento. Gracias a Eurecat por confiar en nosotros una vez más. Seguimos hablando de reputación online y lo vamos a hacer. Gracias. Y lo vamos a hacer, en nuestro caso, desde la experiencia de una empresa con más de 10 años, habiendo analizado más de 200 destinos, habiendo analizado decenas de miles, algunos centenares de miles de recursos entre alojamientos, entre restaurantes. Si algo hemos aprendido durante estos años, gestionando reputación online de destinos turísticos, exclusivamente para gestores de destinos turísticos, es que cada proyecto requiere metodologías, requiere fuentes de información, requiere preguntas relevantes para ese proyecto. Y en un contexto como el actual, la pregunta relevante, la pregunta que nos formulamos desde que se inició la crisis de la pandemia, fue precisamente todo lo que tenía que ver con la confianza del turista potencial en su proceso de decisión en la elección de un destino, en la elección de un recurso turístico. Este fue el mantra con el que hemos trabajado, y hoy veo en la sala varios de nuestros clientes, es el mantra con el que hemos trabajado desde que empezó la crisis. Para dar respuesta a esto, lo que hacemos es atender las inquietudes y motivaciones del cliente, que durante la pandemia, todos os podéis hacer cargo, que se vieron alteradas y en términos de reputación online quedaban explicadas por cuestiones como esta. Si antes de la pandemia ya era mayoritario el número de clientes que elegían a través de opiniones de otros clientes, no necesariamente en redes sociales generalistas, sino en plataformas puras de turismo, pues bien, a partir de la pandemia, precisamente en ese contexto de baja confianza, se reforzó aún más el consumo de reviews, el consumo de reseñas. Además, el cliente que buscaba esas reseñas para reforzar su confianza en un proceso de decisión, buscaba especialmente todo lo que tiene que ver, y seguimos buscando en 2021, todo lo que tiene que ver con la confianza sanitaria. Hasta tal punto que algunos de los proyectos que hemos ejecutado durante este 2020-2021 por encargo de gestores de destinos, hemos cuantificado y certificado cómo se ha disparado el número de menciones a la limpieza, el número de menciones a la higiene. Ese es el reto, ese es el contexto que explica con diferencia el cambio importante que ha supuesto la pandemia dentro del ecosistema de la reputación online de los destinos, de las empresas, de los recursos turísticos. Pues bien, para dar respuesta a ese reto, el reto que aplica en este momento, lo que hicimos fue desarrollar nuevas metodologías, aplicar inteligencia turística, aplicar inteligencia reputacional, apoyados en Big Data, apoyados en gran cantidad de información, apoyados en inteligencia artificial, un poco el leitmotiv de este congreso, apoyados también, y lo ha dicho muy bien el compañero anterior, apoyados con obsesión en el análisis humano experto, que a día de hoy sigue siendo imprescindible, lo hemos hablado con otros colegas tecnólogos en diferentes foros. Pues bien, ¿qué hicimos para dar respuesta a ese reto actual y contemporáneo? Poner foco en lo que llamamos opiniones COVID. Opiniones COVID son aquellas que mencionaban la percepción de seguridad vinculada al propio virus, al distanciamiento, a las mascarillas,
a la gestión de aforos en playas, a la gestión de aforos en restaurantes, a la gestión de aforos en el buffet de los hoteles, en las piscinas de los campings. Y lo que hicimos fue aplicar estas metodologías con diferentes énfasis y para dar respuesta específica en diferentes sectores. Por ejemplo, patrimonio de la humanidad. Estamos monitorizando diferentes patrimonios de la humanidad, uno de ellos, donde hemos identificado con gran satisfacción cómo el ciudadano vuelve a acercarse a este patrimonio, cómo el ciudadano está más satisfecho incluso que antes de la pandemia, por razones obvias de menos masificación. Lo hemos aplicado también en entornos de naturaleza, por encargo de los gestores, por ejemplo, Parque Nacional Sierra de Guadarrama, por ejemplo, Geoparque UNESCO de Granada, para identificar específicamente cuál es la percepción de seguridad sanitaria. Lo hemos aplicado por venir al territorio más cercano, lo hemos aplicado con varios destinos del Garraf, en términos específicos de reputación y confianza de la experiencia gastronómica. Lo hemos hecho con destinos del Maresma, para estudiar, como locomotora turística y alojativa, para estudiar cuál era esta percepción. En definitiva, hemos aplicado tecnologías ad hoc para dar respuestas de este momento, para dar respuestas a los proyectos que en este momento se merecían el liderazgo desde las administraciones públicas, que es con quien nosotros trabajamos. ¿Ponemos vídeo, por favor? Fijaros, con este contexto, cuando nosotros nos situamos ante reproducir cuál es el proceso de decisión de un cliente, estáis viendo una captura de uno de nuestros cuadros de mando, donde cada uno de los verticales es un alojamiento. El código de color es percepción de limpieza, una variable tan importante en este momento, que antes de la pandemia no era especialmente trascendente. Y lo que podemos ver es qué alojamientos están haciendo una mayor y mejor aportación a la reputación de este destino. Obviamente están anónimos, no venimos aquí a señalar a nadie. Lo que estamos viendo es cómo el cliente visualiza en su proceso de decisión cuál es la percepción de seguridad sanitaria, a partir de las reviews. Por cierto, Agustí, fantàstic lo de blockchain, m'ho has d'explicar. En este caso, todas estas reviews son fruto de gente que ha estado. Con lo cual, la ambigüedad respecto a la fiabilidad de muchas veces de las opiniones, bueno, yo creo que también hay que ponerlo en su justa medida. Tornem a la presentació, sisplau. Bueno, pues con esta visualización de cómo un cliente se enfrenta al proceso de decisión en este momento, en 2020-2021, lo que hicimos fue, a final del año pasado, diciembre de 2020, hicimos un benchmarking de percepción de seguridad de 30 destinos de Latinoamérica. 2021 lo hemos realizado de 140 destinos del conjunto del Estado. Estos 140 destinos, la inmensa mayoría, son miembros de la red DTI. Puestos a seleccionar, pues bueno, pues decidimos elegir. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado 24.000 alojamientos, hemos encontrado 5,6 millones de opiniones, insisto, certificadas, alojados. Y lo que hemos visto es, y lo que hemos buscado es esa dualidad. No podemos obviar que es el negocio de la felicidad, el negocio de las experiencias, con lo cual nuestro indicador de reputación de satisfacción, pero también el estrictamente puntual, el de dar respuesta a la coyuntura, que es el índice de percepción de seguridad vinculado a la limpieza de estos alojamientos. Pues bien, más allá de esa nota global, os invito a que hagáis una reflexión. ¿Qué volumen de alojamientos de vuestro destino están contribuyendo a ser los elegidos en cada uno de estos procesos en los que decimos, abrimos la persiana y volvemos a tener turistas? Pues bien, en el conjunto de esos 24.000 alojamientos, felicidades a casi el 50% de los empresarios que están entregando una experiencia excelente en términos de percepción de seguridad sanitaria, en términos de reputación de limpieza. ¿Tenemos margen de mejora? Es obvio. Más allá de cada uno de estos establecimientos, nosotros que trabajamos para gestores de destinos, que el encargo lo recibimos de gestores de destinos, os invito a otra reflexión, que es la de poner foco en territorio. Hemos puesto aquí de los 140, os reproducimos 40 o 50, para que veáis qué rangos tan diferentes nos estamos encontrando en estos benchmarkings de destinos con una excelente propuesta percibida como segura y confiable, y destinos, en este caso de la planta alojativa, pero habéis visto que lo hemos hecho en restaurantes, lo hemos hecho en atractivos, en playas, etcétera, etcétera, como algunos destinos se enfrentan a cada una de las fases de reapertura en una clara desventaja competitiva, porque su reputación transmite menos confianza. Siempre hemos dicho, el competidor está a un clic, en términos de un alojamiento y otro alojamiento. En términos
de un destino a otro destino, yo no sé si está a un clic, está a un scroll de mapa. Si miras 3, 4, 5 establecimientos, 3, 4, 5 recursos, no te transmiten confianza, hacer un pequeño scroll de mapa en Google y pasarte al destino competidor, al destino vecino, es relativamente sencillo. Con lo cual, hoy nos apetecía trasladaros esta experiencia real, más allá de la teoría. Esto es reputación online aplicado al contexto actual de la pandemia. Y no quiero acabar sin hacer una reflexión. Sí, lo hemos dicho muchas veces, alguno de vosotros ya nos lo habrá escuchado. Para nosotros, esto es un verdadero ejercicio de gobernanza desde los datos. Los destinos turísticos que han continuado invirtiendo durante la pandemia en conocimiento han hecho un verdadero ejercicio de gobernanza desde los datos. Porque cada uno de los euros que se ha invertido en conocimiento ha tenido un efecto multiplicador, siempre y cuando se transfiriese correctamente a los agentes del sector. Pues bien, la secuencia la podemos hacer de arriba abajo, de abajo arriba. Si me permitís, yo la voy a hacer de abajo arriba. Es un ejercicio de gobernanza, es un ejercicio de gobernanza y de inversión en conocimiento, en este caso basado en Smart Data, en respuestas adecuadas para retos presentes, que lo que buscaba es conocer y reforzar la confianza y que se apoya en una herramienta que es reputación online, que era el motivo de la reflexión en este track. Si me permitís un segundo solamente, con foco, con todo el cariño de todos nuestros clientes de Cataluña y del resto de España, con foco a la ciudad de Barcelona, que posiblemente es de los destinos que más ha sufrido en el conjunto del Estado y no sé si de la industria mundial. Muchísimo éxito en esta nueva temporada. Salud y datos. Gracias.